Pues muy buenas, aquí estoy con la Rieju Pony 50, que hace tiempo que no salía en el canal, y le vamos a cambiar el cable del acelerador. Empezamos. Bueno, como siempre al principio de mi vídeo digo la fecha, cosas mías siempre decir la fecha al principio para saber cuándo se publique o cuando se vea el vídeo, cuando yo lo vuelva a ver, saber cuándo lo grabé. Hoy es jueves 9 de enero de 2025 y como digo, hace tiempo que no salía la Rieju Pony en el canal, porque hace tiempo me la llevé de casa, porque iba a estar aquí de obra y bueno, salió aquí la Mari Morena. Y donde la tenía, bueno, pues de vez en cuando que no la he arrancado todavía desde que la reconstruí entera, que la monté aquí en casa, no la he arrancado todavía. Así que bueno, como sabía que iba a estar tiempo y todavía no la arrancaba ni nada, pues me la he vuelto a subir porque además, de vez en cuando yo tengo la costumbre de a mis motos que están tiempo paradas, pues le muevo los cables de freno y el acelerador. Y si se aprecia con la GoPro, que no sé si llegará a esta altura la grabación, quizás sí, bueno, pues veis que va loco lo que es la caña del acelerador. Entonces una de las veces que moví el acelerador, pues se partió. Cuando se parte el cable de acelerador, pues se puede partir de aquí abajo, obviamente por el tramo central del cable en la funda también puede partirse, pero puede partirse aquí en el carburador o puede partirse aquí en el acelerador, que lo más probable es que esté partido aquí en el acelerador, vaya, seguro, por eso va aquí libre. Entonces, bueno, también decir que esto es un carburador del orto, el original, es un 1412L, creo, L, sí, que tengo también un vídeo de reconstruyendo este carburador con un kit que compré para reconstruirlo, igual que fabricando un filtro del aire para esta moto porque el que tenía estaba descompuesto, compré una caja del filtro nueva y original, igual que bueno, pues el grifo de gasolina, todo nuevo, ¿no? De hecho el macarrón está, lo veis todavía, bueno, no lo veréis con la GoPro, pero todavía no ha pasado gasolina por aquí, está el motor sin arrancar, ni tiene aceite, el depósito está completamente vacío, limpio por dentro, todo, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, tengo una lista de reproducción de esta moto donde explico un montón de cosas, desmontándola entera y volviéndola a montar. Vamos a ver en este vídeo cambiando el cable del acelerador, que aquí obviamente no tengo, tengo que salir a comprarlo, ir al taller aquí de un amigo que me pilla 3 manzanas de casa y compraremos el cable del acelerador. Así que lo primero vamos a desmontar aquí arriba a ver qué ha pasado. Bueno, pues la Rieju Pony 50, ¿no? Aquí la tengo en casa. Este sistema no es original, las manetas de los dos frenos sí que son originales, los puños obviamente no son originales tampoco, cuando digo puños digo esto, y el acelerador tampoco es original. El original entraría por ahí el cable y esto sería un poquito más largo, no, por esta zona sería un poquito más largo. Yo lo recorté para meterle este puño de corto recorrido que me gusta más estéticamente como le queda, aunque bueno, no haga falta este tipo de acelerador con un carburador tan pequeño. Originalmente el sistema que lleva es este, ¿lo veis? Yo corté desde aquí hacia atrás para ganarle un poquito de espacio en el manillar, ¿lo veis? De aquí para allá corté yo esto. Y es que el sistema original de acelerador que llevan estas motos, que como veis también lo tengo completo, es un poco raro, Entra por aquí el acelerador, por aquí se coge el cable con esto y cuando acelera, ¿lo veis? Tiene un sistema un poco raro que además se queda un poco pillado, ¿lo veis? La caña lleva ahí una especie de muelle, yo qué sé, es un poco raro. Ahí pone breve tato, bueno, en italiano. Y hasta aquí tienes toda una fecha, 95, ahí lo veis, año 95, aunque realmente esta Rieju Pony es más antigua del año 95, esto es de un despiece que yo compré, de una que sería un poco más moderno, pero esta es un poquito más antigua, y todavía es la hay más antigua, con horquilla convencional en vez de horquilla invertida, con unos fuelles, la parte de abajo de la horquilla que es verde, bueno, las tijas también son color verde, bueno, pero ya está. Este tema, en este vídeo nos centramos en el cambio del cable de acelerador. Todavía no lo he montado aquí, ahora coger un destornillador plano, sacaremos aquí y a ver qué nos encontramos. Y luego, bueno, pues tendré que comprar un cable nuevo y luego en el montaje pues siempre se le da un poquito de holgura, ¿no? ¿Lo veis cómo va ahora mismo esto? No se escucha por ahí levantar campana ni nada. Así que ya que hemos visto cuál es el sistema original, que es de la marca Dominó, ahí lo veis, o Domino, bueno, como se diga, Dominó. Por aquí entra el cable de freno, ya está, con su funda original también Dominó, igual que allí. Así que ya está, me hago un destornillador plano y desmonto aquí. Aquí lo tengo ya, un destornillador de la marca Irimo,
que probablemente tendrá más años que muchos de los que estáis viendo el vídeo. Yo este 2025 cumplo 37 y este destornillador puede tener, pues, que tenga 35 años. Pero ahí está el tío, fabricado en España. Sabéis que mi vídeo siempre se hace largo, ¿eh? La escala de tiempo la divido en capítulos para que tú sepas en cada momento de qué vais tratando el vídeo. Así que bueno, vamos a abrir aquí, así, y vamos a ver qué pasa. Ahora quito esta tapa y vemos qué es lo que pasa. No me gusta grabar con una mano y trabajar con la otra, es un poco incómodo, y más trabajando con la izquierda. Ahora vemos esto ya quitado. Pues lo vamos a ver in situ, fijaos. Está clavado por ahí atrás. Esto así. Y lo que yo decía, ¿lo veis? Está el cable partido ahí. ¿Lo veis? Ahí está el prisionero. Es que estos sistemas de cable con ponerle un prisionero me parecen una chapuza. Sí, que es lo que se ha hecho toda la vida cuando se rompe el cable original y no se compra el cable original y tal. Aunque además el cable original para esta moto, pues ponte tú a encontrarlo, ¿no? Además no me valdría porque el sistema original, que realmente yo lo he enseñado antes, ya como un prisionero por abajo, pues eso. Así que ya está, ya hemos visto el fallo. Ahora desmontaré el prisionero, que está ahí. Prisionero se llama, al menos en España, no sé si esto lo estáis viendo en otros países, cómo se llama. Si queréis comentarlo ahí abajo, que se aprendemos todo. Esa piececita ahí, que es donde se mete el cable. Ahí lo veis. Lleva como un agujerito por aquí, un tornillo que pasa para allá y coge el cable. El cable hay que cortarlo a medida y ya está. Así que ya está, vamos a quitar esto también, esta funda protectora. Habrá que soltar de aquí, sacar todo el sistema de este, bajar el carburador y sacarlo también de allí. Y luego ya me acerco a la tienda esta de un amigo y ya sacamos y compro el cable nuevo. Ya he sacado esta goma, importante, sobre todo si rodáis en campo o lo que sea, que no es el caso de esta moto, pero sí tenerla como tiene que estar, tener esta goma protectora. Ahí, no tener esta pieza como ya mucha gente así al aire. Siempre importante esto, que si lo venden con esto, y todas las motos de campo, enduro, motocross y tal, pues llevan esto, será por algo, ¿no? Esto lo ponemos aquí, esto se encaja con la parte gorda por esta parte. Por ahí, hacemos así, y ahí ya no se pierde. Así que aquí lo tenemos suelto, ahora mismo podríamos acelerar. Si nos quedamos tirados, pues hacemos así. Y así podemos llegar a la casa, acelerando directamente con el cable. No seremos el primero ni el último que hemos vuelto a casa acelerando directamente con un cable. Seguro que alguno de vosotros está viendo esto y puede contar, pues sí, yo me quedé tirado tal y me vine haciendo esta locura, que es acelerando directamente el cable. ¿Lo veis? Se escucha abajo abrir el carburador. Así que vámonos, ahí abajo, le damos la vuelta a la moto y sacamos el cable de la campana del carburador. Como digo, el carburador, ahí lo podéis ver, yo creo, es un Delorto SHA 1412L, un carburador bastante común en este tipo de motores, quizás también de espinos y tal, ¿no? Así que vamos a sacar el cable de la campana. Bueno, para sacar el cable de la campana, lo ideal es soltar aquí este tornillo, soltar también esta abrazadera, poder girar el carburador a la izquierda y quitar estos dos tornillos que tiene ahí arriba y ya sale todo hacia arriba. No tiene que haber mayor problema. La cosa puede complicarse quizá en algunas motos y haya que retirar la caja del filtro. Bueno, pero aquí en principio, según veo, que repito, esto yo no lo he hecho nunca, aquí, aunque sí he montado la moto por completo y monté su carburador con el cable y todo, pues que la verdad es que no sé por qué se ha podido partir, porque estaba bien montado, está engrasado, lubriqué la funda y todo, y le dejé el juego que tiene que dejar arriba. Me extraña porque muy tenso no podía estar porque tenía hasta su juego y todo. Importante siempre dejarle el juego en el montaje. Así que ya está, voy a soltar aquí, voy a soltar aquí y esos dos tornillos. A ver si puedo grabarme con la GoPro y lo hago in situ. Pues como digo, en el carburador tenemos que soltar este tornillo, que por atrás tiene una tuerca, pero la tuerca va como unida a una parte del carburador y no se va a mover, no hace falta bloquearla por atrás con otra llave. Este tornillo, destornillador plano, esta abrazadera, que además es una abrazadera antigua de BMW Boxer, de destornillador plano también. Además esta abrazadera tiene una curiosidad, que es redonda por el borde, en un círculo, o sea que tú metes un destornillador plano, empieza a girar y el destornillador no se va a salir como si puede pasar aquí, que se puede salir, o con este tornillo. Aquí el destornillador clava, tú empiezas a girar y no se sale porque por atrás el borde, bueno, pues está más alto.
Y luego soltaremos estos dos tornillos de aquí arriba, también con un destornillador plano. Así que aquí soltamos, así, un par de vueltas o tres, no hace falta soltar el tornillo entero que se salga por atrás la tuerca ni nada. Aquí lo mismo, movemos un poquito el macarrón, no pasa nada. Y lo que decía, clavo el destornillador y puedo ir girando que no se sale, porque por el lado el borde es como más alto, ¿no? No se sale. También lo que tenemos que hacer es con esta mano, trabajamos con las dos manos, pues cogemos la abrazadera para que al aflojarla no se nos vaya hacia atrás ni se nos meta por atrás o se vaya hacia abajo, lo que sea, ¿no? Y la dejamos aquí arriba. También con que soltemos un par de vueltas, pues ya está, esto ya está flojo y el carburador debería girar, ¿lo veis? Ahí ya está girando. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que soltar ese tornillo y este tornillo. A ver, estoy haciendo un poco mal, tendría que coger un destornillador más finito. Pero bueno, está suelto y este también está suelto. Y estos tornillos sí que hay que quitarlos. Sí que hay que quitarlos. O cuando notemos que ha soltado la rosca, ya esta parte estaría libre. Vamos a soltar el del otro lado también. Por aquí. No está bien metido el destornillador, tendría que coger uno más fino que este. Pero bueno. No, de hecho, y ahí lo cojo y lo hacemos bien. Si no, esto trabajas con herramientas grandes. En zonas chicas no me gusta. Ahora, otro. En esta ocasión es un Baco en vez del Irimo que tenía antes, ¿lo veis? La diferencia de puntas. Y luego tengo otros que este es grande la punta y este es muy pequeña. Luego tengo otros más grandes incluso que este. Tamaño intermedio entre estas dos puntas. Los que nos gusta la mecánica, trastear y tal, bueno, pues solemos tener un montón de herramientas, ¿no? Aquí, este es más finito, entra aquí sin ningún problema. ¿Lo vemos? Así. Y ya está. Lo mismo hubiese sido incluso más fácil sacarlo por el lado derecho. Vamos a intentarlo, le voy a dar de nuevo a la vuelta a la moto. Intentamos mirarlo por el lado derecho. Aquí está el escape, está esta parte toda esta parte. A ver si por allí es más fácil, aunque allí está el grifo de gasolina, pero bueno, vamos a intentarlo por allí. Pues aquí veis, por este lado derecho es más difícil incluso acceder, porque claro, está el grifo de gasolina, está el macarrón que pasa por aquí, está el pedal de arranque. Entonces, bueno, además realmente el motor está como desplazado hacia la izquierda del chasis, ¿no? O esta zona del cilindro y admisión está como más hacia la izquierda que esta parte que sobresale del embrague y transmisión, ¿no? Entonces yo creo que es mejor trabajar por el otro lado. Y como digo, vamos a trabajar por este lado. Como veis, la caja del filtro pone Malaguti 066 034 00 en la referencia. Estas motos Rieju Pony pues también eran Malaguti, sobre todo en Italia, ¿no? Además había colores rojo, también amarillo y creo que azul. Pero bueno, aquí en España normalmente se vendió como Rieju Pony y era verde, como veis, verde Kawasaki, parece el estilo una Kawasaki 500 realmente. Bueno, al final sabéis, siempre me enrollo, pero es que mis vídeos son así. Y esta es la explicación de la Rieju Pony con este carburador. A lo mejor este carburador en un Vespino, pues el sistema para acceder es bastante más fácil. Así que bueno, este tornillo está suelto ya, incluso si queremos lo podemos sacar de aquí. Si no, pues lo dejamos, pero este también lo soltamos y ya estaría libre, ¿lo veis? Lo que es la tapa, que aquí hay una junta de cartulina o de cartón, ahí está, con el muelle, con el sistema de starter, que ancla ahí también, y con la campana, que dentro está ¿lo veis? Este sistema que tiene el starter y la campana, que dentro tiene el cable de embrague, de embrague, acelerador. Lo veis aquí, no sé cómo se verá con la GoPro, pero que brilla ahí. Bueno, pues esto hay que sacarlo. Vamos a ver. Vamos sacando así sin miedo, no pasa nada. Y ya tenemos la campana fuera. Entonces, ¿lo veis? Simplemente ancla así. Es un sistema un poco, parece chungo, pero no debe salirse de aquí. ¿Veis la campana? Esto es una campana plana. Está como engrasadilla, pero es de la grasa que yo le puse en el montaje. El cable lo puse nuevo y le puse una grasa en el montaje. La campana, bueno, pues así. La voy a poner por aquí atrás porque ya no nos sirve. Y ya podemos sacar el cable. No sé si lo veréis con la GoPro. La punta del cable que va al acelerador la tengo aquí. Y si yo tiro, ¿lo veis que se mete hacia adentro? Bueno, pues ya podemos sacarlo.
vamos haciendo así, vamos haciendo así y ya se ha quedado esta pieza libre, lo estaba haciendo in situ. Y el acelerador, que lo tengo aquí el cable, ¿lo veis? Voy a darle así, para que lo veáis en un primer plano. Ahí está. Y esta, digo, la tapa del carburador con los dos tornillos que no he quitado, porque no hacen falta quitarlos, con que suelten un poquito, ya está. La junta que lleva, que es como de cartón, y el sistema este, que es para enganchar lo que es el mecanismo del choque. El mecanismo este que tiene aquí, que va hacia el lado del grifo de gasolina, que es el del choque, pues este. Así que ya está, esto para que no esté tan forzado lo vamos a dejar recto, como estaba antes. Y ahora, pues voy a coger, me voy andando aquí, digo 3 manzanas, y voy a comprar un cable acelerador nuevo. Que por cierto, en la medida de este cable acelerador, la punta, esto lo voy a poner aquí abajo, la punta, me acuerdo cuando lo compré, que se lo compré a este mismo chaval que vi ahí ahora, pues hubo que comerle un poquito la punta, dándola así, frotándola un poquito en papel de lija, para que entrase bien en la campana, porque este cable acelerador, con la medida que trae esta punta, no entra perfectamente, entonces se le comió un poquito aquí con papel de lija y ya está. Así que listo, no me enrollo más, voy al taller, compro un cable, venimos y lo montamos. Bueno, pues vamos a comprar el cable, por cierto, un Land Rover en la puerta, vamos para adentro. Pues ya estoy de vuelta, ahí tengo el nuevo cable del acelerador y aquí os cuento un poquito. Me he puesto esta toalla, pues bueno, pues para trabajar mejor, que la patilla no esté tocando en el suelo, que además es un suelo nuevo y ya está. Os cuento sobre eso que hay ahí azul. Pero pues sobre esto, tengo creo que 1 o 2 vídeos hablando de esto, que es un útil, que es muy económico, que lo podéis encontrar en las tiendas que estén relacionadas con el mundo de la moto de campo, motocross, enduro, lo que sea. Y bueno, pues siempre se ha llamado engrasacables. No sé cómo se llamará ahora, si tendrá algún nombre específico o no. Esto que veis aquí en mi mano pues tendrá 25 años, si no es que tiene más. Yo no lo voy a usar ahora, porque ya lo usé cuando monté esto. Pero si no sabéis su uso, bueno, pues muy simple. Simplemente se mete por aquí esto, se cierra con esto, queda como hermético. Y una vez que queda ahí hermético, veis que aquí tiene como un agujerito. Pues en este agujerito se mete la cánula del 3 en 1 y lo que hace es que lubrica el interior de la camisa, también el cable obviamente, y toda la suciedad la arrastra hacia abajo. Lo suyo es desmontar el cable por abajo y que toda la suciedad que tenga, que va creando, porque va creando suciedad el interior de la funda donde va el cable, pues la tire por abajo, ¿no? Pero bueno, yo repito, no voy a usarlo porque ya lo hice cuando monté la moto, ¿no? Y la moto, bueno, pues no se ha usado ni nada, ¿no? Entonces, aquí tengo el cable que se rompió, ahí está, y aquí tengo el cable nuevo, ¿lo veis? La punta, como dije, ha habido que comerle un poquito, vaya, nada, frotarlo un poquito con una lima, lo dejo aquí, brilla un poquito, porque la que es de esta medida es un poquito más grande y no llega a entrar perfectamente aquí en el orificio de la campana, pero bueno, yo ya lo sabía y este que realmente me ha regalado el cable. Desde aquí un saludo, Manu, muchas gracias. y bueno, pues ya la otra vez también lo hicimos con este, pero a mí siempre me gusta llevar el recambio para ir a tiro fijo. Ahora me lo hace igual, también lleva la campana, lo hacemos y vamos a tiro fijo, ¿no? Así que ya está, vamos a empezar el montaje. Esto, repito, no lo usaré, pero esto tampoco, pero sí usaré grasa. El cable yo siempre, no un montón, pero siempre me mojo un poquito los dedos en grasa y vamos lubricando o engrasando, mejor dicho, el cable en lo que lo metemos por la funda. Primero lo meteremos en la campana, lo pondremos en la campana, lo meteremos en el carburador y ya pues tiraremos el cable hacia arriba. Lo meteremos por aquí y aquí cortaremos el exceso de cable que quede una vez que lo pasemos por aquí, por el interior del prisionero. No sé cómo se llamará esto, si estáis viendo esto en otro país o incluso en España lo llamáis de otra forma. Yo es que siempre lo he llamado prisionero, ¿cómo lo llamáis vosotros, no? Y eso, bueno, pues va ahí y ya una vez que aceleramos actúa esto. También esa arandelita que veis ahí de plástico la voy a quitar. Voy a darle con alcohol al puño, lo voy a sacar, voy a quitar esa arandela y la volveré a meter. Esta arandela es
porque cuando el puño es un poquito más largo se pone aquí en esta parte para que el puño deslice bien y no toque o se clave con lo que es el cuerpo del acelerador, ¿no? Pero bueno, aquí realmente no hace falta, ¿lo veis? Que queda el puño ya separado de por sí. Eso sí, el puño es más largo, la caña se rompe y el puño queda más al interior o lo que sea, pues sí que se pone esa arandela. Así que ya esto también lo voy a poner por aquí y vamos a ir trabajando un poquito. Antes de pringarme con esto, lo que voy a hacer es con alcohol voy a quitar el puño, luego lo pondré en la misma posición que está, ahora mismo el acelerador hacia adelante. Tiene que quedar esto coincidiendo más o menos con esto y quito esa arandelilla. Mojando un poquito esta zona, poniendo la moto hacia el otro lado, mojando el interior del puño un poquito, pues al final con la mano más o menos se va sacando. Lo veis, el manillar llega hasta aquí y esto sobresale de la caña. Un acelerador muy largo para este tipo de moto, ya lo sé. Un acelerador rápido para un carburador tan pequeño, ya lo sé. Pero me gusta estéticamente cómo le queda, ¿no? Así que bueno, con alcohol lo he sacado y luego igualmente con alcohol se moja un poquito el interior del puño y se vuelve a poner. Luego el interior, el alcohol se seca y se queda perfecto. Así que esta arandelita la quitamos, la guardamos porque ay, se me cae. Como digo, no estaba haciendo nada, estaba aquí bailando y no estaba haciendo nada. Si el puño llegase hasta aquí, sí que se pone para que el puño no se frene tocando la goma con la pieza esta metálica, pero no es el caso, ¿no? Así que ahí. Ahora, mojo un poquito, muy poquito, incluso una gotita aquí en la caña de acelerador y esto entra. Acordarme de ponerlo, o acordaros si tenéis que hacer esto, de ponerlo en la misma posición que estaba, o sea, echamos el acelerador hacia adelante y esta marca, bueno, pues coincide casi con esta raya, un pelín más para atrás. O si no, bueno, pues nos guiamos con aquel, ¿no? Lo ponemos igual. Es importante porque la mano realmente tiene que quedar en esta parte que no tiene estos cuadrados. Aquí quedan lo que son los dedos, ¿no? Lo cogemos por abajo. Así que ya está. Lo siguiente ya lo habéis puesto y así nos liamos con el cable. Listo, acelerador puesto. Lo he puesto incluso un poco mejor de lo que estaba antes. O sea, esta marca de aquí la he puesto un pelín más para abajo. Estaba antes por aquí, por ejemplo. Pero está un pelín más para abajo para que realmente la mano asiente en esta parte y los dedos ya cojan la parte cuadrada de aquí. Esto son tonterías porque la moto no va a tener uso ni nada, pero bueno, si estamos hablando de una moto que realmente tipo motocross, enduro tal, que sí va a tener uso, tiene este tipo de puño, pues es interesante hacerlo bien. También hay gente que en esta franja que hay aquí, y en esta franja que hay aquí, quizá no en las tres, pero sí en alguna de las dos o en una, pues pone alambre, ¿no? Luego le hace aquí, lo trenza, lo remete por aquí y no te pinchas cuando coge el puño. Gente también pone superglue dentro del manguito. Bueno, cada uno. Yo la verdad siempre he montado con alcohol y nunca he tenido ningún problema de que se resbale el puño ni nada, ¿no? Así que ya está, lo dejamos así. Ahora sí, vamos a liarnos ya con esto. Por cierto, antes de empezar con el montaje, también me he traído de allí del taller, por si acaso, 3 tipos de prisioneros. Por si el que ya tuviese, pues estuviese un poco tocado o lo que sea, pues yo creo que el que tengo es igual que este. Pero me he traído 3 tipos, un poquito más ancho, un poquito más largo, ¿lo veis? Este más ancho, este igual que este pero más largo. Bueno, como digo, esto aquí se le llama prisionero. No sé si vivir en algún sitio si tiene otro nombre, ¿no? Así que ya también pues me he traído esto. Así que bueno, pues vamos a empezar a montar, ¿no? Bueno, como digo, lo primero que vamos a hacer, bueno, desenrollamos el cable, lo vamos a meter en la campana, simplemente va así, hacia abajo. No hay que pasarlo por aquí como en otras motos, que queda como así, tipo un gancho sobresale por aquí. Ahí va simplemente cogido hacia arriba, o sea, va, si puedo hacerlo con una mano, así. Va tal cual, no hay que meterlo por ahí por dentro y girarlo, ¿lo veis? Por eso había que comerle un poquito a la punta, porque si no, no entraba ahí hasta donde tiene que llegar, ¿no? Así que bueno, lo pasamos por aquí, engrasamos cable, lo metemos en la campana aquí, simplemente al revés que hemos hecho en el desmontaje, que ya lo he grabado in situ con la GoPro, y lo tiramos hacia arriba y saldrá por aquí. Obviamente también importante, los tensores, importante que estén al mínimo. Veis que está al mínimo, esto que es el tornillo, esto es una contratuerca que frena esto, está todo al mínimo. Esto casi sale por ahí. Esto podría sobresalir por aquí para tensar el cable, pero aquí está al mínimo. Y ahí en el carburador, ¿lo veis?
Esto prácticamente también está al mínimo, si no es que está casi al mínimo. Así que ya está. Lo metemos aquí en la campana, lo pasamos por aquí primero, luego lo metemos en la campana y ya metemos la campana ahí dentro. Es que realmente es más difícil explicarlo que hacerlo. Sí, y veis el cable, entra ahí en la campana. La verdad es que no me gusta ese sistema de que ancle así, pero parece que es así. Ya está. Como digo, hay gente que ahí le hace como un garfio hacia arriba, pero en este caso pues va así como estáis viendo. Tenemos que empujar el mecanismo este que tiene, que es el que coincide con el choque que está allí, o el tirador del aire para el arranque en frío, ¿no? Tiene el carburador un hueco por ahí en el interior, que es donde entra esta patilla que está aquí. También otro sistema que tampoco me gusta en este carburador, no sé, yo estoy acostumbrado a Gaining y Kuni en otro tipo de moto y bueno, pues esto me parece un poquillo chapuza, pero es así y ya está, ¿no? Tenemos que meterlo y ahora por ahí se escuchará un clic y ya es que coincide con el tirador que está por allí por el otro lado. Incluso fijaos si puedo hacerlo in situ, podemos hacer la prueba de encajar esta pieza, la tapa, y esa pieza que encaje ahí dentro, y esto, veis que ahora mismo está libre, cuando encaje debería bloquearse. A ver si puedo hacerlo para que lo veáis. Así, ahora mismo esto debería bloquearse. ¿Lo veis? Está bloqueado, no sobresale ahora mismo. Si yo levanto otra vez la tapa, esto se moverá. ¿Lo veis? Y ahora mismo vuelve a estar libre porque este, como especie de, yo qué sé, esta palanquita que encaja ahí dentro del carburador, pues no está actuando ahora mismo, no está actuando, y si la cerramos, como digo, así, ahora mismo debería volver a actuar. ¿Lo veis? Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta con este tipo de carburadores. Pues ya lo tengo ahí y ahora que estoy apretando estos tornillos de aquí, así, odio los tornillos estos planos, me gustan mucho más los de estrella. He podido girar el carburador incluso un poquito más a la izquierda y no me hace falta usar el destornillador más finito naranja que he usado antes, ¿no? Entonces, bueno, termino de apretar aquí y esto ya debería acelerar. ¿Lo veis? Ahora mismo la campana está bien sujeta, sube y baja. Termino de apretar aquí, voy poniendo grasa por aquí y lo paso por la funda. Bueno, pues si muevo aquí, ahí se mueve el cable. Entonces, vamos a ir poniendo grasita por aquí, lo vamos metiendo por aquí dentro, hacia arriba. De hecho aquí tiene un poquito de grasa de la que le puse en el montaje. ¿Lo veis cómo brilla? Bueno. Y vamos pasando el cable para adentro. Un poco metáis aquí un pegote de grasa, simplemente mojar un poquito los deditos y vais haciendo así el cable. ¿Veis? Así un poquito, vais engrasando el cable. Y también importante, no lubriquéis el cable por completo, hasta aquí. Pensad más o menos lo que mide la funda, que medirá un metro y muy poco. Y ya está, ¿no? No hace falta que lubriquemos el cable. El cable viene de más, ahora habrá que cortarlo después de meterlo en el prisionero. Así que bueno, sigo engrasando y ahora lo tiro de aquí para arriba. Os digo, esto ya está un metro y algo ya engrasado. Ahora metemos por aquí, así, y por arte de magia saldrá por ahí arriba. Magia potagia, vaya, ¿lo veis? Voy tirando para arriba y se va cerrando por allí. Esto obviamente para la mayoría de vosotros esto que estoy explicando, haciendo tontería o lo que sea, os parece eso, una tontería, una obviedad, pero pensar en que hay mucha gente que todavía en 2025 todavía no sabe cambiar un cable si se parte, ¿no? Entonces bueno, pues no sé, por eso me ha parecido curioso hacer este vídeo explicándolo. Pues con el destornillador he vuelto a apretar aquí y he vuelto a apretar aquí para dejar el carburador fijo, ya que se quede recto, bueno, así, que no esté doblado. La funda la he presionado hacia abajo para que encaje ahí. Lo veis que esto tiene como una... Es que no llega a apreciar, señores, a ver si puedo poner el zoom. Una goma que protege ahí el tornillo y contratuerca que hay para darle un poquito de juego, ¿no? Que ya he enseñado antes, que va unido con la tapa esta. Entonces, ahora mismo está esto perfecto. El cable lo traemos para arriba, lo pasamos por aquí, lo metemos por aquí, lo meteremos en el prisionero y bueno, pues de hecho yo creo que es mejor desmontar el acelerador que tiene estos tornillos de estrella o Phillips y cortamos el sobrante de cable que quede. Pues como veis, ya me traigo la funda por aquí, he desplazado esta protección y la funda la encajo ahí, que es donde va, y el cable ya pasa por dentro. Repito, esto es como un tensor para el cable. Ahora jugaremos para darle el juego que tenga que tener. Siempre un juego para cuando se gire el manillar, la moto no se acelere. Siempre tiene que tener un pequeño juego, un par de milímetros o 3, ¿no? Siempre. Hay gente que no le gusta que tenga juego el acelerador,
pero el acelerador siempre tiene que tener un poquito de juego, y el manual de la moto, de cualquier moto, te lo va a decir, para cuando tú gires manillar, pues la moto no se acelere porque se tense el cable. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta tener juego aquí. Bueno, cada uno es cada uno. Además, sin juego, a poco que toca el acelerador ya responde. No sé, hay gente que le gusta y así y ya está, pero siempre un poquito de juego, que sea un par de milímetros, siempre un poco. Voy a desmontar aquí para encajar bien, más fácil, el cable en el prisionero, cortar lo que sobre, poniendo también la ruletilla que va aquí de plástico, y bueno, desmontando por aquí con el destornillador de estrella más fácil. Fijaos los prisioneros, este es el que está usando hasta ahora, que bueno, menos mal que me he bajado varios. Este de aquí es igual que este, pero estos van mejores porque se acoplan mejor. Lo que pasa es que con una mano no puedo grabar y explicarlo, pero se acoplan mejor. De hecho, voy a hacer la prueba poniendo el que estaba aquí, vais a ver que hay una pequeña holgura, y poniendo uno de estos, no sé cuál de ellos ahora, queda completamente perfecto. Yo creo que va a ser mejor usar uno de estos. Voy a grabar primero con esto y luego con esto. Fijáis, con este es el que tenía puesto hasta ahora. ¿Lo veis? Que no queda completamente perfecto. Hay aquí un pequeño juego y tal. Bueno, que es normal, que es normal. Pero uno de estos que he traído, de estos dos, porque este repito igual, este igual al que he puesto aquí, asienta mejor. Así que este lo voy a quitar. Voy a poner uno de estos, porque el otro no entra. Este creo que no entra. A ver si con una mano puedo. No. Este es demasiado gordo. Este no entra. Pero este es un poquito más ancho que este, ¿lo veis? Y más largo también. Va perfecto. ¿Lo veis? El otro poniéndolo para abajo se caía. Este queda perfecto. Parece que es el idóneo para ahí, ¿no? Estos se quedan más pequeños. Así que nos quedaremos con este. Ya he pasado el cable por ahí. Entraría por aquí. Le falta esta ruletilla. Lo veis por aquí por el centro pasa el cable. Esta ruleta puesta por ahí. Por aquí el centro pasa el tornillo. Y ahí está el prisionero que voy a poner. Se queda tal que así. Y cable nos sobraría pues desde aquí hasta allí. Pues más de 1 metro diría yo de cable, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos que ponemos esta ruletilla. El cable pues tensará obviamente. Obviamente tiene que seguir esta guía que tiene ahí. Y luego pues cortaremos al ras con alicate o con lo que sea, ¿no? Que quede el mínimo cable sobrante, pero siempre teniendo en cuenta esa holgurita que se tiene que seguir quedando en el acelerador, y bueno, que no que se quede esto que acelere y vaya a reventar todo, ¿no? Es como digo, entra la funda por aquí, el cable por dentro, rodea la ruleta, baja por aquí directo y entra aquí. Entonces, bueno, pues ahora que no quede muy tenso, pues tenemos que cortar el cable por ahí y ya unimos con la parte trasera del acelerador, obviamente, con el cuerpo, que lo tengo por allí. Todavía no he cortado cable, pero he hecho una pequeña prueba apretando, tensando con la mano y apretando, todavía no muy fuerte, el tornillo. Y he puesto también este tornillo para cuando haga algunas pruebas la ruleta no salte, ¿no? Entonces, bueno, es difícil ahora que me grabe con una mano, es difícil, pero ya por lo menos a ver si puedo grabarlo así. Ahora mismo ya el acelerador pues vuelve, acelera y vuelve. Es que es difícil grabarlo así, ¿no? Pero acelera y vuelve. Ya por lo menos voy sabiendo por dónde tengo que ir cortando. Ya podría cortar, por ejemplo, hasta por aquí y ya ir jugando con este tramo. Para cortar el cable, lo ideal, pues un alicate de corte o esta parte de estos alicates también serviría. O bueno, esto sí que lo corta al ras. Y lo de corta hace un corte perfecto, ¿no? Pero bueno, esto no lo tiene todo el mundo. Pero bueno, con un alicate de este cable, que además tampoco es que sea muy gordo, lo corta sin problema. Aquí he hecho un primer corte de prueba y accionando el acelerador, que repito, que con una mano es muy difícil porque todavía no está puesto el cuerpo acelerador de atrás, pues con las dos manos sí, poniéndolo en su sitio y a la posición que debe ir, que esto yo lo hice de una manera que cuando yo accionase el freno delantero no tocase con esta parte, sino que entrase en esta parte del cuerpo, tiene un ángulo especial, ¿no? Para ello, pues yo creo que tal y como está ahora mismo va a ir perfecto. O sea, esto no he terminado yo de apretarlo, voy a terminar de apretar aquí con el destornillador plano finito y se va a quedar tal cual,
voy a cortar por aquí todo lo máximo que pueda para que sobresalga eso, no sobresalga casi nada, y pongo la parte trasera del acelerador y yo creo que ya casi estaría. ¿Veis lo que sobresale? Lo mínimo, es que ya casi es poquito más, ¿no? En todo caso, quizá con la mano intentar meterlo, doblarlo un poquito hacia adentro, o con una lima incluso limar por aquí para que sobresalga menos todavía. Esto ahora lo limpio por aquí, lo que se ve por aquí brillante de grasa. Y ya está, vamos a intentar poner la parte trasera del cuerpo acelerador, o sea, esto con sus tornillos que están aquí, y ya bueno, pues esto debería estar finiquitado. Lo suyo es que tenga un poquito de holgura. Vuelvo a repetir, aquí está el tensor al mínimo y abajo también habéis visto que está al mínimo, ya no se puede dejar menos. Así que vamos a poner esto por aquí atrás con los dos tornillos estrella. Y antes de poner esta tapa ya que cierra por aquí, que cierra por ahí con este tornillo plano, podemos hacer la prueba, y antes de poner también esta funda, bueno, ¿lo veis? Cómo funciona la ruletita esta de los aceleradores rápidos, los puños rápidos. ¡Bam! 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 Y lo que decía de el ángulo que yo le tengo puesto al acelerador, lo hice así a propósito porque si no es que no podía montarlo en el montaje, con la maneta que quede en una posición natural, que no quede muy para abajo, tampoco muy hacia arriba. Como veis, aquí el acelerador tiene como un pequeño ángulo, pues ese ángulo me viene genial para poder frenar sin problema. Incluso tocando fuerte la maneta no toca con el cuerpo acelerador. A mí no me gusta, en la moto de motocross lo sabéis, también lo explico, llevar el acelerador muy alto, como lleva mucha gente hacia atrás, yo lo llevo un pelín hacia adelante, lo máximo que permite el vaso del líquido de freno, la IZ125, pero bueno, aquí pues no veo más remedio, pero bueno, la verdad es que tampoco es que esté muy levantado, queda una posición hasta bonita. Y como digo, no es un carburador propio, no es un acelerador propio para un carburador tan pequeño, y tampoco para que lo lleve un niño. Esto con el recorrido que tiene, para que lo lleve un niño es una locura porque es que se va a matar, un niño que no tiene tacto con ese acelerador, pero a mí estéticamente me gusta cómo queda, parece la moto así como muy chiquitita y se ve el acelerador ahí, puño rápido de carrera, de moto grande, ¿no? Es personal, esto es algo personal, ¿no? Igual que lo de poner los puños azules. Originalmente esta moto no trae los puños azules, pero pega con la morcilla del manillar, que ahora cuando despida el vídeo comentaré algo, y con el asiento. Y además, yo cuando tuve esta moto en el año 93-94, pues mi padre me puso unos puños azules que además eran Pro Grip. Por eso cuando monté la moto yo le quise poner unos puños azules Pro Grip. Así que ya está, voy a poner esta tapa por aquí, termino de apretar por aquí atrás y ya despido el vídeo. Por cierto, una última cosa, antes de cerrar por aquí arriba, que habéis visto que he desmontado, lo que he hecho es otra vez mojarme los dedos en grasa, lubricar por aquí el cable con grasa, también esta zona por la que desliza la ruleta, y bueno, pues por aquí incluso también darle por las paredes de aquí. Esto es una tontería porque una moto que está, para lo que lo veis, está en una casa, o sea, es que no va a tener uso en campo, ni la coge un niño pequeño, al menos de momento, muy de momento. Es una tontería, pero bueno, ya lo hacemos bien, un poquito de grasa de litio y ya está. Así que ponemos la ruleta con su tapa, con el tornillo este por dentro y listo. Bueno, pues ya fijaos, por cierto, también acordaros de poner un poquito de grasita en este tornillo, porque al final un tornillo, aunque enrosque aquí, es un tornillo pasador, y la zona central del tornillo es plana precisamente por eso, porque la ruleta que hay ahí dentro pues gira sobre ese tornillo que hay ahí, ¿no? O al menos desliza. Así que bueno, acordaros poner también un poquito de grasa aquí en este tornillo. ¿Ya? Sube y baja. Así que trabajo finiquitado. El tiempo en una moto con uso, pues habrá que ir jugando con el ajuste del cable acelerador. Tanto aquí si queremos, que es más fácil, o en el tensor que tiene bajo esa goma protectora. Y otra cosa importante, si desmontáis el cable por completo con la funda, luego acordaros bien de guiarlo, pasarlo por donde tiene que ir. Normalmente, me voy a poner de pie, normalmente los chasis, ¿lo veis? Llevan algo siempre para que los cables pues pasen, o la guía, ¿no? Pasa por aquí y va tirado hasta allí abajo.
ahí abajo que está el carburador. Si no lo guiáis bien, pues luego pues pasa lo que pasa, vienen los sonidos extraños, el acelerador no va como antes, todas esas cosas, ¿no? Acordaros cuando desmontéis, fijaos por dónde va el cable pasado, ¿no? ¿Lo veis? Yo por aquí y se mueve el cable por aquí. Así que ya está, me he grabado de nuevo con la GoPro y despido el vídeo. Hemos cambiado el cable acelerador en un puño rápido a una Ryohei Pony 50. Pues ya está, como decía, hasta aquí el vídeo cambiando el cable de acelerador en un puño rápido a una Ryohei Pony 50, que como enseñé al principio, pues no es el sistema de acelerador original que traen estas motos, ¿no? Así que poquito más que comentar. Siempre ya lo vuelvo a repetir otra vez, mis vídeos son largos. Este mismo vídeo, yo, si hubiese querido, pues lo hago en 3 minutos. Te explico lo básico, 3 minutos, no te cuento nada más, no te doy ningún consejo, no te digo ni que apliques grasa, ni que guíes cable, ni voy al taller de mi amigo y grabo ahí un poquito donde he grabado, ni ya está, que ahora después dejaré un vídeo de ese taller que le hice hace tiempo. Así que ya está. Otra cosa, esta moto la monté aquí en casa, estaba desde chasis, la limpié entera, me la regalaron y tal, y bueno, le hice unas cositas, le compré piezas y la monté aquí entera desde chasis, está dentro de una casa. Un vídeo de 2 horas y cuarto, cosas así, dura el montaje desde chasis. Y alguien pues criticaba en ese vídeo de 2 horas y cuarto del montaje, solo se preocupó en comentar el vídeo para criticar una cosa que además yo comenté durante el montaje que no me había convencido, y que es la piña del manillar. Esta piña del manillar es una réplica de la original, no está bien hecha, lo dije en aquellos vídeos de esta moto, en algunos vídeos de esta moto no está bien hecha. La original era más grande, más ancha, tendría alguna zona para guiar esta zona del portanúmero que hay aquí, mítico en estas motos, y bueno, yo le hice una solución para dejarla puesta, para poder ponerla, que queda fea. Entonces alguien me comentaba, metiéndose con eso, y en un vídeo de 2 horas y cuarto se fijó solamente en eso para comentar. Es curioso como alguna gente, un folio blanco con un punto negro, se fija en el punto negro. Así son algunas personas. En fin, tóxicos, que se dice hoy en día, o envidiosos, me da igual. Solo comentan lo malo. Así, si vas a comentar lo malo, pues ahórratelo, pues, porque son cosas que no aportan al canal, a nadie que vea este vídeo ni nada. Así que ya está, poco más que comentaros, ¿no? Importante siempre guiar el cable, como digo, usar grasa donde hay que usarla, dejarle su holgurita, siempre un poquito de holgura. Ahí jugáis con los tensores primero vamos casi al mínimo o al mínimo, y luego vamos jugando un poquito para dejarle esos 2 milímetros, 3 milímetros. Hay gente que no le gusta la holgura, bueno, pero siempre es necesario, que luego giramos el manillar. Bueno, ya está, no vuelvo a repetirlo. Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribirte al canal si te apetece, la lista de reproducción de esta moto que me regalaron hace un par de años, cosas así, y como dije, pues la desmonté, cuento historias de ella, me informé para buscar los precios originales de estas motos, cuánto costaban en aquella época, adjunto imágenes siempre antiguas de esto, de catálogo, lo que sea, y más cositas tengo relacionadas con esto. Está en esa lista de reproducción de la Ryohei Pony 50. No es una restauración lo que le hice, restauración entre comillas. Bueno, y por aquí pues otro vídeo que os deje, que como te digo, pues va a ser el del taller de este amigo que está aquí a 2 o 3 manzanas de casa, y bueno, pues me ha regalado el cable y los prisioneros, eso. Me he dicho, toma, prueba los que quieras, los que te vengan bien, y ya está, que el que no te venga bien, pues te lo trae otro día y listo. Así que ahí tiene el vídeo, ahí en la descripción de ese vídeo pone su dirección, su teléfono. Si queréis llevarle pues scooter, moto, lo que sea, bueno, pues aquí te lo dejo también. Así que ya está, pulgar en alto, un saludo desde Málaga, con la Ryohei Pony 50, ya tiene otra vez el acelerador operativo.